gran utilidad para su tratamiento. Muchos mexicanos enfermos podrán mejorar su calidad de vida por medio de la utilización de productos para disminuir dolores crónicos, mejorar la coordinación motora, atender y controlar la esclerosis múltiple, el glaucoma, el cáncer y el SIDA, entre otros. El proyecto de decreto que hoy se pone a consideración de este Pleno establece, entre otras facultades, el que la Secretaría de Salud, para diseñar y ejecutar políticas públicas que regulen el uso medicinal de los derivados farmacológicos de la cannabis, sativa, índica y americana o marihuana. Es justo reconocer los avances que representan estas reformas. No le regateo ninguno de sus méritos. Sin embargo, también resulta pertinente expresar que el Senado, que el Poder Legislativo en su conjunto quedaron muy por debajo de las expectativas de la sociedad en lo que se refiere a la regulación del uso de la marihuana. El presidente de la República, el titular del Ejecutivo, no estuvo a la altura de su propuesta. No debemos olvidar que primero envió una iniciativa de avanzada y después, ante los reclamos de grupos de interés, permitió que solo transitara lo concerniente al uso medicinal. El cálculo de su partido, el PRI, en el proceso electoral de junio de este año, tal parece que le quitó la fuerza a la iniciativa presentada por el Ejecutivo. El Congreso de la Unión, nosotros, las cámaras, también quedamos por debajo de las demandas de la sociedad. Debemos reconocerlo. En lo referente a este tema, los consensos construidos en el Senado no fueron suficientes. ¿Qué nos faltó? ¿Por qué fue imposible construir un dictamen más amplio que expresara el contenido real del debate que se generó en torno al uso médico y lúdico de la marihuana? ¿Por qué nos quedamos tan cortos? Con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 4 de noviembre del año 2015, había quedado claro que la prohibición para consumir marihuana se basa en un ejercicio sustentado en las valoraciones morales y no en estudios científicos. Señoras y señores, la votación de esta iniciativa no cancela el debate. Por el contrario, se hace evidente la necesidad de cambiar el paradigma y terminar con la criminalización del consumo de la marihuana. Transitar de la perspectiva de una política prohibicionista a una en donde se defiendan plenamente los derechos y las libertades de los individuos. En lo personal, estoy a favor del dictamen. Votaremos a favor del dictamen por el beneficio que representa para las mexicanas y mexicanos, pero al mismo tiempo alerto sobre la imperiosa necesidad de seguir insistiendo en un nuevo paradigma en la utilización y uso de la marihuana, porque se trata de un ejercicio de libertad y de responsabilidad individual que en una república federal laica y democrática debe garantizarse. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senador Miguel Barbosa Huerta. Corresponde ahora el uso de la tribuna para manifestar su voto particular a el senador Armando Ríos Peter del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Con su permiso, compañeros y compañeras,
Ya lo han dicho quienes me han antecedido, creo que no se le deben de quitar méritos a este dictamen, en tanto, pues es un avance, pequeñito sin duda, pero es un avance respecto al uso médico, terapéutico y científico, que le va a traer beneficios, sí, a muchos miles de pacientes que hoy tendrán acceso a un conjunto de medicamentos y productos para enfermedades terribles, dolorosas, y que sin duda alguna, con esto que hoy se está cambiando en la ley, ofrece una oportunidad de auxilio, una oportunidad de ayuda, una oportunidad de bienestar a esos niños, niñas, adultos mayores, hombres y mujeres que padecen este tipo de enfermedades, que se pueden curar con este nuevo tipo de productos que la ley dará posibilidad de hacerlo. Pero quise presentar un voto particular y vengo aquí a razonarlo frente a ustedes, porque no se trata de quitarle méritos al dictamen, sino se trata de poner en su justa dimensión el tamaño del dictamen y el tamaño de este Senado de la República como cuerpo deliberativo. Es realmente preocupante escuchar algunas intervenciones previas que dicen que estamos rompiendo paradigmas y que lo que quieren es hacer una posición mediática absurda, totalmente ajena a la realidad que hoy vive nuestro país. Quieren llevar al día de hoy, y tal vez así aparecerán en algunos medios, a celebrar que estamos haciendo un cambio en materia de marihuana. Creo que eso es vernos la cara a todos ya a estas alturas del partido, compañeros y compañeras. El pasado 11 de diciembre se cumplieron 10 años de que se declaró la guerra al narcotráfico, al crimen organizado. La cifra que publicaba Reforma el pasado domingo son 174,000 muertos, posiblemente sean más. 10 años, compañeros y compañeras, que para enfrentar un mal crónico, un cáncer, como lo es el conjunto de políticas, de acciones y de condiciones sociales alrededor de las drogas en el país, su comercio, los recursos que generan, la manera en la que reclutan a los jóvenes, la forma en la que estos se convierten en halcones. ¿Cuántas historias y cuán grande es la narrativa alrededor de estos 10 años? 178,000 muertos, cientos de fosas clandestinas, desaparecidos, que son la imagen clara del colapso del Estado mexicano en muchas de sus partes. ¿Y qué es lo que el Senado de la República define, legisla para atender y para enfrentar este programa? El dictamencito que estamos votando el día de hoy. Un dictamencito que solamente lleva a una parte chiquita el asunto de la marihuana. Pero esa frase de decir que estamos rompiendo paradigmas, pues me parece que nuevamente hay que ponerla en contexto. Hay que traer a la luz la declaración del general Cienfuegos del pasado 8 de diciembre, cuando queda claro y evidente que el ejército mexicano, que las Fuerzas Armadas, progresivamente, compañeros y compañeras, está cada vez más en contra de esta política pública, donde esta política pública lo único que está generando es desgaste de esa institución, y que lo que evidencia es que aquí, igual que en el Senado, lo que estamos haciendo es claudicando el poder civil a las responsabilidades de darle seguridad pública a los ciudadanos. Eso es este dictamen. Es una demostración de claudicar como senadores y senadoras a ver en la dimensión alta el problema, la problemática que tenemos como país, y entonces hay que escuchar lo dicho frente al Consejo Coordinador Empresarial en el desayuno del jueves pasado al general Cienfuegos. Las Fuerzas Armadas, compañeros y compañeras, cada día más están en contra de aquella acción en la cual los tenemos involucrados. Hay que escucharlo, porque no podemos, y creo que ahí se equivoca el coordinador de la bancada del PRI, de decir, pues vamos a un extraordinario. Pues sin duda alguna iremos a cuantos tengamos que ir, pero no puede ser solamente una declaración. No podemos ver el tema de la seguridad nacional y del fracaso de la política de combate al crimen organizado con querer pasar un dictamen en materia de seguridad nacional de brote pronto y sobre las rodillas. Eso no es serio, como no es serio querer decir que aquí estamos rompiendo paradigmas con esto.
Y un tercer punto, compañeros y compañeras. El pasado 8 de noviembre no solamente ganó Donald Trump la presidencia de los Estados Unidos, también en California, también en Massachusetts, también en Nevada y también en Maine se aprobó el consumo lúdico en materia de marihuana. ¿Qué paradigmas estamos rompiendo? ¿Qué cambios estamos haciendo cuando lo que se define, por lo menos en esta discusión, es no solamente ignorar la manera en la que los Estados Unidos están a nivel estatal transformando de manera radical su visión respecto a este tema, sino que estamos manteniendo una política de alianza, de auxilio, de apoyo a un gobierno que progresivamente, en tanto se cumpla el 20 de enero en los Estados Unidos, va a ser hostil para con nuestro país. De ese tamaño es el dictamen del día de hoy y la discusión y el debate que dimos. Entonces, 178,000 muertos, la evidencia del colapso de nuestro Estado mexicano en tantos ámbitos y que tiene que ver con la actual política de drogas. Segundo, el ejército cada vez más y más desgastado y cada vez más y más manifestándoselo al poder civil. Y tercero, el mundo cambia y no nos damos cuenta ni siquiera respecto a lo que está decidiendo nuestro vecino del norte. Solamente quiero concluir que precisamente mi voto particular lo que busca apuntalar es algo que no es ciencia oculta. Lean la resolución del ministro Saldívar, lean los argumentos de alguien que en la Corte ya tiene planteada una visión de cómo entrar en este tema bajo el principio de la protección de los derechos humanos, bajo una condición evolutiva, no regresiva, bajo una decisión que tiene que ver con verdaderamente romper todas las ataduras de una política de drogas que tiene que ver con los años 70 y que no tiene que ver con el nuevo milenio. Entonces, compañeros y compañeras, de ese tamaño es el dictamen. Yo quiero cerrar mi intervención, obviamente comentando que hay muchísimo por hacer en materia de regulación del tema de marihuana, pero les quiero comentar que no se queda la discusión de las drogas en la marihuana. Hay que revisar también la goma de opio y la amapola. Yo soy un senador por el estado de Guerrero, senador donde se produce el 50% de la amapola del país. Un estado que hoy, en Iguala, en Chilapa, tiene demostrada una condición de crisis humanitaria. Solamente produce el 50%, pero el 50% le da a Guerrero para estar en condiciones de competir con Afganistán en materia de producción de goma de opio. ¿Y qué es lo que tiene que ver? Pues tiene que ver con mucho, porque no nos podemos quedar con debatitos chiquitos, con dictámenes pequeñitos, que lo que buscan es ir pateando la lata de la responsabilidad que tenemos de transformar de raíz las condiciones que hoy nos tienen en un país con violencia, en un país con inseguridad, en un país donde la corrupción y la impunidad son precisamente parte de ese fenómeno financiero de millones de dólares que están corroyendo a muchas regiones de nuestro querido país. Qué bueno que la Comisión de Salud ha logrado este dictamen, me consta que le echó ganas el presidente, qué bueno que la presidenta de la Comisión de Gobernación acompañó en este proceso junto con la Comisión de Asuntos Legislativos, pero no podemos de ninguna manera ignorar que a punto de cerrar este año nos quedamos como Senado de la República, como representantes de las entidades federativas y como representantes populares muy cortitos, compañeros y compañeras, en el debate que hoy reclama la nación. Enhorabuena, pero no acompañaré, por las razones que he dicho, con mi voto este dictamen, porque estoy convencido que será solamente avalar que seamos un Senado que en lugar de asumir sus responsabilidades se siga convirtiendo en una representación del poder civil que sigue pateando la lata y que sigue pateando el compromiso que tiene con cambiar de raíz las cosas en México. Es cuanto, señor presidente. Gracias.